En este vídeo vamos a compartir un enfoque un poco diferente en cuanto a dejar ir pensamientos limitantes, en cuanto a dejar ir pensamientos que al final están más tiempo en nuestra cabeza del que nos gustaría. Queremos eliminar estos pensamientos, queremos dejarlos ir para que no nos sigan controlando, para que no sigan diciéndonos que no nos merecemos lo que queremos, para empezar a progresar mucho más rápido sin estar detenidos una y otra vez por estos pensamientos. Y es que la mayoría de personas son víctimas de sus propios pensamientos y sin duda no entienden lo que vamos a comentar hoy aquí en este vídeo. Te recomiendo que prestes mucha atención si vas en serio con realmente ser más de lo que eres actualmente, porque esto lo que vamos a comentar aquí es un enfoque más constructivo, un enfoque más productivo que te va a permitir, digamos, dejar ir más fácilmente esos pensamientos limitantes, en vez de ir uno por uno, como ahora veremos. Así que podemos intentar lo siguiente, podemos analizar los pensamientos uno por uno y tratar de eliminarlos o dejarlos ir. Entonces esto es lo que hacen la mayoría de personas, puede ser que lo hayas hecho tú, sin duda yo lo intentaba hacer, pensaba mil cosas, cosas que yo no quería pensar, cosas que me limitaban, y lo que intentaba hacer era o eliminarlos, o fuera quita quita, resistir, pelear, luchar, o literalmente ir uno por uno y decir, fuera, este pensamiento no me controla. Pero veremos ahora por qué esto es un problema realmente, por qué el tratar de ir uno por uno es un problema y lo único que va a generar es más y más de lo mismo. Para entender esto vamos a explicar dos conceptos súper sencillos. Primero, que en lo que te centras se expande. Si tú estás permanentemente tratando de identificar pensamientos limitantes, ir uno por uno para eliminarlos, te estás centrando en lo que no quieres, en esos pensamientos limitantes, con lo cual estarás produciendo más de esos pensamientos limitantes. En lo que te centras se expande y esto se puede ejemplificar de muchas maneras. También una persona que quiere ser emprendedor pero está en un trabajo y se está centrando en dejar el trabajo en vez de en construir ese negocio. Se está centrando, por tanto, en el trabajo que quiere evitar, que no quiere, con lo cual tendrá más y más de lo mismo. Esto es muy sutil, pero una vez lo empieces a entender e internalizar, fíjate qué importancia es internalizar lo que uno aprende, no solo saberlo a un nivel intelectual, sino internalizarlo, cuando realmente consciente o inconscientemente te estás centrando en cosas que no quieres para ti, consciente o inconscientemente estás atrayendo más de esas cosas para ti. Por eso deja de centrarte en lo que no quieres, lo que está yendo mal, deja de centrarte en tratar de cambiar un pensamiento uno a uno o tratar de luchar contra un pensamiento, porque al final en lo que te centras se expande y lo que resistes persiste. Una cosa que hace la mayoría de personas cuando tienen pensamientos o ciertas emociones que no quieren experimentar, que no quieren sentir, pensar, etcétera, lo que tratan de hacer es directamente resistir eso. Tratan de luchar contra ello, pelear contra eso que están pensando o sintiendo, tratan de ocultarlo, de suprimirlo, etcétera. Todo el rato que intentemos resistir lo que está siendo, va a persistir. Tienes que entender esto muy bien. Entonces, muchas personas veo que están permanentemente obsesionadas con transformar sus pensamientos, que están todo el rato resistiendo lo que no quieren pensar, lo que no quieren sentir, lo que no quieren ser, y como todo el rato están en resistencia, pues están atrayendo más de eso, más de eso. Porque cuando tratas de resistir algo le estás dando energía también, le estás dando atención y en lo que te centras se expande, ya sea para bien o para mal. Así que esta estrategia de ir pensamiento por pensamiento al final no es más que una excusa para seguir estancados en un mismo sitio. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿realmente quieres dejar ir ciertos pensamientos que tienes, ciertas partes de ti que tienes? ¿O es una excusa para seguir viendo contenido y sentirte bien contigo mismo, pero luego no querer cambiar nada porque no vas en serio con lo que quieres hacer? Te hago estas preguntas para retarte, para ver si realmente vas en serio con lo que quieres, y al final este no es un vídeo más en el que estás aquí para procrastinar, para conocer más información a un nivel intelectual, pero no aplicarla a un nivel emocional, no internalizarla, no apretar el gatillo con lo que aprendes. Así que tú puedes seguir tratando de, como hemos comentado ahora, centrarte en lo que no quieres y resistiendo lo que no quieres una y otra vez, con lo cual seguirás teniendo más y más de lo mismo, o puedes empezar a utilizar la nueva estrategia o el nuevo enfoque, y ahora explicaremos cuál es, pero tiene especial énfasis en la emoción. Date cuenta que la mayoría de personas se centran permanentemente en todos los pensamientos que tienen, pero lo que ignoran es que detrás de esos pensamientos hay una emoción, hay un sentimiento. Tú te sientes de una determinada forma. Por ejemplo, puedes pensar que no eres suficiente en esto. Puedes pensar que no vas a conseguir esto. Puedes pensar que otra persona va a hacerlo mejor que tú.
Detrás de todos esos pensamientos hay una emoción de que no te sientes suficiente. Entonces, lo inútil, y te lo digo por experiencia, lo inútil sería tratar de ir pensamiento por pensamiento tratando de eliminarlo. Esto realmente lo único que va a hacer es hacerte perder el tiempo y producir más y más de lo mismo. Porque ¿qué sucede si eliminamos un solo pensamiento de esta ecuación? Vemos que ese pensamiento surge de esa emoción principal que puedas estar experimentando. Si tú eliminas un pensamiento, como veremos a continuación, esa emoción va a seguir ahí, produciendo más y más resultados de lo mismo, más pensamientos que quieres evitar. Entonces, por eso realmente no es una buena estrategia eliminar un pensamiento esperando que todo lo demás se vaya. Si tú dejas ir un pensamiento, pues evidentemente esa emoción detrás de ese pensamiento sigue ahí, seguirá produciendo más y más de lo mismo, porque al final la energía la tiene esa emoción, no el pensamiento. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y una vez entiendas esto es brutal, porque en vez de centrarte, y fíjate que quiero que empieces a verlo, en vez de centrarte en ir eliminando pensamiento por pensamiento, centrándote intelectualmente en cambiar lo que estás pensando a un nivel intelectual, ¿por qué no te centras en esa emoción que sientes detrás de ese pensamiento y te centras en dejar ir esa emoción? Porque lo que sucede, y este es el nuevo enfoque que quiero que veas, es que cuando tú te centras en la emoción detrás de esos pensamientos, y dejas ir esa emoción, que por cierto ahora veremos cómo dejar ir, porque no te quiero dejar aquí con este vídeo de deja ir y tú qué coño es dejar ir. De todas formas no es muy complicado entender qué es dejar ir. Las palabras dejar ir lo explican directamente, deja ir. Entonces, en vez de dejar ir pensamientos, deja ir esa emoción, ese sentimiento detrás de esos pensamientos, porque matarás más pájaros de un solo tiro. Cuando dejas ir, digamos, esa energía detrás de eso que piensas, esa emoción, cuando dejas ir esa emoción, todos los pensamientos colaterales que surgen de esa emoción se van a ir también. Esto es brutal y es el nuevo enfoque que quiero que empieces a utilizar. Yo he perdido mucho tiempo en mi vida. No diría que es tiempo perdido porque al final he aprendido, pero ya que lo he aprendido quiero ahorrarte esa curva de aprendizaje, digamos. Y yo trataba de eliminar pensamiento por pensamiento, dejarlo ir. Estoy pensando esto, voy a dejar ir este pensamiento. Y lo que me daba cuenta es que seguía produciendo más y más de lo mismo. Como hemos comentado antes, en lo que te centras se expande, lo que resistes persiste. Entonces me centré en la emoción detrás de esos pensamientos. No en el pensamiento de, por ejemplo, no voy a conseguir esto, no en ese pensamiento, sino en el sentimiento detrás de ese pensamiento. Ese sentimiento a lo mejor de que no me creo suficiente, pues dejo ir ese pensamiento, dejo ir, perdón, esa emoción. Y cuando empecé a dejar ir las emociones que estaban detrás de esos pensamientos dominantes, más paz mental, más paz interna, mucho más relajado, con la mente más abierta, no siendo dominado por los pensamientos, todas esas cosas empezaron a sucederme por el simple hecho de dejar ir esa emoción detrás de esos pensamientos que te están dominando. En vez de ir, como hemos comentado, pensamiento por pensamiento, ¿por qué no vas a por la emoción? ¿Por qué no vas a por la emoción? Porque si dejas ir la emoción, automáticamente es como un efecto dominó, dejas ir el resto de pensamientos, en vez de estar años y años tratando de ir un pensamiento por un pensamiento, pero en realidad seguir siendo la misma persona porque tienes esa emoción detrás de esos pensamientos que sigue dominándote. Tienes que centrarte en la emoción para dejarla ir. Por ejemplo, imagínate que la emoción es miedo. La emoción que puedes estar experimentando es miedo. Y luego tienes varios pensamientos como que no crees que vas a conseguir esto o que puede ocurrir esto, etc. Si tú tratas de eliminar uno de esos pensamientos individualmente, seguirás teniendo esa emoción del miedo detrás. Con lo cual, inconsciente o conscientemente seguirás produciendo más y más pensamientos que te confirmen que tienes miedo. Con lo cual, en vez de centrarte individualmente en los pensamientos, que seguirán produciendo más y más de los mismos pensamientos y seguirán alimentando a la misma emoción, céntrate en la emoción y déjala ir para que sea como un efecto dominó. Cuando dejas ir esa emoción, te desprendes de esa emoción, que ahora veremos un poquito más cómo hacer esto, cómo entenderlo bien, cómo dejar ir para que realmente no te siga controlando y dominando. Cuando dejas ir de la emoción detrás de esos pensamientos, te garantizo que vas a eliminar más pensamientos de los que podrías eliminar si fueses uno por uno haciéndolos. Esta estrategia, este nuevo enfoque es brutal. De hecho, nunca lo he compartido en YouTube y creo que
va a ser de utilidad para ti. Deja de centrarte en los pensamientos. Es que pienso esto. ¿Cuántas personas vemos que están detenidas, limitadas por lo que piensan en el día a día? Lo que no entienden es que esos pensamientos, al final, son etiquetas. Son etiquetas porque tú cuando naciste, tú no pensabas como piensas ahora. ¿Por qué? Porque no tenías un vocabulario que te permitía poner palabras a imágenes. Te guiabas a través de los sentimientos, de lo que sentías, de las emociones. Entonces, ahora, hoy por hoy, como ya tienes esta mente consciente, por supuesto, ojo, no digo que no puedas ir eliminando, que no puedas eliminar un cierto pensamiento, por supuesto que puedes hacerlo, pero vas a tardar mucho más, vas a perder mucho más tiempo que si te centras en esa emoción detrás de esos pensamientos, porque esos pensamientos son etiquetas, ¿de acuerdo? Si tratas de lidiar con las etiquetas, estás ignorando la causa de esas etiquetas, que es la emoción que está detrás de esas etiquetas, de esos pensamientos. Si te centras en esa sensación y en vez de intentar dejar ir los pensamientos, dejas ir lo que sientes, esa sensación a lo mejor de angustia, de miedo. Ahora veremos algunas emociones para que te quede bien claro y puedas entenderlo todavía más a la perfección, pero ahora mismo en tu vida estás experimentando, estás teniendo ciertos pensamientos que te limitan. No te preguntes y no analices el pensamiento. Pregúntate y sé consciente de la emoción que sientes detrás de ese pensamiento. Eso es lo que tienes que dejar ir. Cuando dejas ir la emoción, dejas ir todo lo demás. Así que, por ejemplo, como te he dicho, vamos a poner ciertos ejemplos de emociones. Miedo, ira, tristeza, sorpresa, culpa, celos, desprecio, vergüenza, orgullo. Vamos a escoger una, por ejemplo. Culpa. Culpa puede ser la emoción, pero esa emoción de culpa produce muchos pensamientos. Cuando el ser humano tiene esa emoción de culpa y lo que pretende hacer es ir eliminando pensamientos uno por uno, lo que resistes persiste y en lo que te centras se expande. ¿Qué podría hacer esta persona que siente culpa? Dejar ir esa emoción, ese sentimiento de culpa. No a través de la lógica, sino directamente dejar ir ese sentimiento de culpa. Ahora veremos cómo se hace esto. También la lógica puede jugar un papel importante a la hora de nuestra propia evaluación o interpretación de lo que nos sucede, de esos pensamientos y de todo. Pero por ahora, para que te quede bien claro y con lo único que quiero que te quedes es que en vez de centrarte en los pensamientos alrededor de esa emoción, pregunta a la emoción, sé consciente de esa emoción. No seas consciente que también está bien de lo que piensas, pero también sé consciente de lo que estás sintiendo. Sé consciente de la emoción detrás de ese pensamiento, porque ahí es donde reside el verdadero poder, donde reside la verdadera energía que está dando y alimentando permanentemente a estos pensamientos. Acuérdate, la emoción. Y ahora, esa persona que siente culpa, por ejemplo, puede tener varios pensamientos alrededor de esa emoción. Otra vez, ¿qué va a hacer? ¿Centrarse en esos pensamientos que son resultados de esa emoción o centrarse en dejar ir esa emoción? Ahora bien, no es importante saberse todas las emociones que existen porque no dejan de ser etiquetas. Esto te tiene que quedar muy claro. No dejan de ser etiquetas. Las emociones que puedes experimentar, miedo, ira, tristeza, sorpresa, culpa, celos, desprecio, vergüenza, orgullo, no dejan de ser etiquetas. Etiquetas. Pero ahora de repente conocemos 200.000 millones de emociones diferentes, ¿vale? Te sientes bien, te sientes mal. Punto. No hay que complicarse. Es suficiente con ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Cuando experimentes esos pensamientos, en vez de tratar de analizar los pensamientos, que realmente no te sirve de mucho, en vez de analizar los pensamientos, por supuesto sirve de algo para autoconocerte y todo, no quiero que malinterpretes lo que digo, pero vas a perder mucho más tiempo, porque esos pensamientos al final son otra vez, son los resultados de esa emoción. Y muchas veces no queremos afrontar esa emoción porque tenemos miedo de esa emoción. Estamos muy cómodos ante nuestra zona de confort actual. Y por eso te he preguntado al principio, ¿vas en serio con lo que quieres hacer, con lo que quieres conseguir, con lo que quieres ser? ¿O simplemente estás perdiendo tu tiempo procrastinando para sentirte bien un ratito y ya está? ¿Qué es lo que estás intentando hacer? Respóndeme sinceramente. A mí no me responda, respóndete a ti. Continuemos. ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar para dejar ir? ¿Cuál es el proceso que utilizo yo, que utilizan mis clientes? ¿Cuál es el proceso que he encontrado que en mi propia vida es más eficaz para dejar ir estos pensamientos, para dejar ir estas emociones, etcétera? Porque puedes estar preguntándote ahora mismo, bien, llevas bastante tiempo diciéndome que tengo que centrarme en la emoción, no en los pensamientos, pero ¿cómo dejo ir esa emoción?
Era importante explicar todo lo que hemos explicado antes de entrar ahora en este proceso, porque la gente solo busca ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer? Y como solo están centrados en el paradigma del ¿qué puedo hacer?, vienen desde el paradigma de que no son esa persona todavía, con lo cual nunca van a ser esa persona. O sea que realmente, si eres una persona que está obsesionada con cómo lo hago, dices qué tengo que hacer, pero no cómo hacerlo, eres una persona que está obsesionada con buscar técnicas porque dentro de ti no quieres cambiar y quieres sentirte cómodo o seguro y quedarte en tu burbuja, en tu zona de confort. Por eso buscas la forma fácil de cambiar. Por eso yo te digo qué tienes que hacer o qué podrías hacer, pero quieres que te diga cómo hacerlo. ¿Quieres que te diga cómo hacer una flexión cuando solo tienes que hacer una flexión? Si yo te digo haz una flexión y tengo un vídeo hablando de esto, no me preguntes cómo hago la flexión, haz la flexión y punto. No vas a aprender a hacer la flexión perfecta antes de hacer la flexión. Lánzate y haz la flexión. No vas a aprender a dejar ir de la noche a la mañana, no vas a ser este ser perfecto que es capaz de dejar ir, que no le controlan sus emociones ni sus pensamientos de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿De acuerdo? Deja de buscarte la manera fácil de cambiar, de conseguir lo que quieres. No son más que excusas al final eso para seguir en el mismo sitio. Y yo no quiero eso para ti. Si tú quieres eso para ti, adelante. Me da igual lo que hagas con tu vida, pero yo no quiero eso para ti. Ahora, tus decisiones no las puedo controlar, con lo cual no me dominan. Si tú decides ciertas cosas, por ejemplo, que van en contra de lo que tú querrías para ti, no vas en contra de lo que quieres para ti, estás haciendo exactamente lo que quieres hacer realmente. A lo mejor inconscientemente, pero estás donde realmente quieres estar en tu vida. Quiero que lo sepas eso. Estás donde realmente quieres estar en tu vida. Así que antes de entrar en este proceso para dejar ir, era importante comentar esto porque veo a muchísimas personas que están buscando la forma fácil de hacerlo, de cambiar, buscan alguna estrategia, algún truco, pero al final es un proceso. ¿Quieres construirte o destruirte? Tú eliges. La mayoría de personas inconscientemente se están destruyendo buscando maneras fáciles de cambiar cuando en realidad no están cambiando, no se están dando permiso. Empecemos. Hay dos maneras básicamente que yo utilizo, que me gusta utilizar, en las cuales me centro. Y la primera es, básicamente ya la hemos comentado, es no pelear, ni luchar, ni ocultar, ni resistir. Cuando tú empiezas a pelear o luchar o tratas de ocultar esa emoción o esos pensamientos o los resistes, lo que resistes persiste. Te estás centrando en más y más de eso. Si tú estás peleando o luchando contra esas partes de ti que no quieres, estás retroalimentando más y más esas partes de ti que no quieres, con lo cual en lo que te centras se expande, seguirá atormentándote más y más de lo mismo. Por eso cuando sientas esa emoción, esos pensamientos, la mayoría de personas intentan luchar, pelear, ocultar, resistir. Esto es la fórmula directa a seguir reproduciendo más y más de esos pensamientos y de esas emociones. ¿Qué hacemos si no peleamos, si no luchamos, ni ocultamos, ni resistir? Observamos. Somos conscientes de esa emoción, no somos reactivos ante esa emoción, somos conscientes. Puede ser que no nos sintamos del todo bien ahora o nos sintamos un poquito de esta manera, de la otra. No luches contra eso, no lo resistas, porque el simple hecho de intentar hacer algo con eso ya te estás demostrando al final que eres esa persona y estás retroalimentando más y más de lo mismo, con lo cual seguirás teniendo más y más de lo mismo. Esto es muy sutil, por eso te digo que tienes que internalizarlo para entenderlo bien, pero con esas emociones, con esos pensamientos que te dominan, que te controlan, que están ahí en el día a día, obsérvalos, no seas víctima de esos pensamientos o de esas emociones, no reacciones permanentemente ante esas emociones, no trates de ocultarlas, de luchar contra ellas, de suprimirlas, simplemente obsérvalas. Están ahí, acepta que están ahí, acepta que te estás sintiendo de tal manera, porque si sigues luchando seguirás en resistencia y seguirás produciendo más de lo mismo. Lo que me he dado cuenta en mi propia vida es que cuando tú observas eso que te está sucediendo, sin ninguna intención, ninguna necesidad de hacer nada, no hagas nada, simplemente déjalo estar, sin reaccionar, sin dejarte llevar por eso, esa emoción, esa energía detrás de esa emoción se va a disipar. Porque la mayoría de personas, fíjate y quiero que te des mucha cuenta de esto, van por la vida tratando de cambiar quiénes son, peleando contra ellos, luchando, ocultando, resistiendo, suprimiendo partes de sí mismos, que al final lo que sucede es que le están dando más y más energía a eso que quieren evitar, a eso que no quieren para ellos. Y la mejor manera de al final de hacer esto es observar y aceptar eso. Pero no decir, por ejemplo, oh, siento miedo, observo el miedo y lo acepto, soy un cagado, tengo miedo, me da miedo todo. No es eso cuando digo aceptar.
Eso no es aceptar. Acepta que te ha surgido esa emoción del miedo. Deja de ser una persona reactiva ante esa emoción. Empieza a ser proactivo. Empieza a ser una persona proactiva ante esa emoción que te está dominando, que está haciendo que deriven de esa emoción muchos pensamientos. Si quieres que no te siga controlando, empieza a observar esa emoción desde el lado proactivo. No seas reactivo, no reacciones ante esa emoción. Obsérvala. Pregúntate, ¿qué es lo peor que me puede pasar de experimentar esto? Cuando tú observas sin necesidad de hacer nada, porque tú eres, simplemente eres, no tienes que intentar eliminar y tal, no, porque el simple hecho de hacer eso ya va a estar produciendo más y más de lo mismo. Va a parecer un poco contradictorio, pero realmente la mejor manera de eliminar estas emociones y estos pensamientos es no intentar hacer nada, dejarlos estar. El problema es que no los estamos dejando estar. Dices, yo los dejo estar, pero tengo más y más de lo mismo. Es que no los estás dejando estar, los estás alimentando más y más. Espero que seas lo suficientemente consciente de si los estás alimentando, esos pensamientos o esas emociones, o si no. Con todo lo que hemos comentado en este vídeo, creo que eres lo suficientemente consciente para saber si estás alimentando esas emociones o esos pensamientos o no. Observa y acepta lo que es y deja ir. ¿Qué significa dejar ir? Literalmente, como el propio nombre indica, dejar ir. Dejar ir, deja ir esas emociones que te dominan. La única razón por la que no dejas ir es porque estás enganchado a lo conocido, a lo cómodo, a lo que estás acostumbrado a experimentar y a sentir. Si no eres capaz de dejar ir, y es un proceso, vuelvo a decir, pero si no eres capaz de dejar ir, es porque estás muy acostumbrado a ser quien has creído ser hasta ahora. Y estás tratando de cambiar siendo y creyéndote que eres la misma persona, luchando contra estas partes de ti. Tú no eres de esa manera. Deja de luchar, deja de pelear, deja de resistir partes de ti, deja de luchar contra ti, deja de pegarte un tiro en el pie cada día que te levantas por la mañana. Cuando tratas de progresar, deja de pegarte un tiro en el pie, deja de reaccionar ante esas partes de ti condicionadas, obsérvalas, acéptalas, aprende que son parte de tu condicionamiento pasado y déjalas ir. ¿Cómo dejas ir? Dejando ir. Es que es así, de verdad. Y aquí es donde viene el problema. Yo te digo, deja ir esa emoción, déjala ir, obsérvala, acéptala. Y cuando estás desde ese punto de vista proactivo, eres capaz de redirigir tu atención a donde quieras. Deja ir eso que te está dominando, que te está controlando, o que te estaba dominando, que te estaba controlando. Pero como la gente está tan adicta a sentir siempre lo mismo, me van a decir también, me has dicho qué tengo que hacer, pero no cómo hacerlo. De corazón. Te he dicho qué tienes que hacer o qué podrías hacer, y el cómo hacerlo también forma parte de la ecuación. También te lo he mencionado. Simplemente tienes que dejar de ser tan adicto a ser la misma persona que has sido hasta ahora y darte permiso para cambiar. No depender de algo externo para cambiarte, sino ser tú mismo quien tiene ese criterio propio y quien cambia, quien va hacia adelante cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Que no depende de nadie para que le dé permiso o que le diga cómo tiene que hacer algo, sino que seas tú quien realmente va hacia adelante. Porque te puedes dar cuenta, como en la gran mayoría de las veces, no son más que excusas las preguntas que hacemos. Para procrastinar, para no ir hacia adelante, para no apretar el gatillo. Yo no quiero que sigas utilizando esas excusas para seguir siendo la misma persona. Date permiso para cambiar. Y por último, quiero comentarte otra manera muy importante de dejar ir al final, y es el poder de la perspectiva, el poder de la percepción. Tenemos que dejar de ser reactivos ante nosotros mismos, ante otras personas y ante la vida, porque si seguimos siendo reactivos ante nosotros mismos, ante otras personas y ante la vida, vamos a ser unas hojas movidas por el viento, no vamos a tener criterio propio, no vamos a tener este carácter fuerte de personas conquistadoras que van a por lo que quieren. No nos vamos a creer lo que queremos creernos, porque vamos a estar permanentemente reaccionando ante lo que hay ahí fuera, como la mayoría de personas. Y seremos como la mayoría de personas, una oveja más que pasta y que come hierba, césped. Y estoy convencido de que tú no quieres ser una oveja más, por lo menos yo no quiero ser una oveja más. Y está claro que no soy una oveja más. ¿Tú eres una oveja más, sí o no? Hazte la pregunta. Estate dispuesto a cambiar. Debemos empezar a elegir cómo queremos interpretar aquello que nos sucede. Tenemos que dejar de ir en el asiento reactivo de la vida y empezar a coger y sentarnos en el asiento proactivo de la vida. Ese asiento en el que tenemos la elección de elegir cómo queremos sentirnos, qué queremos pensar,
cómo queremos vernos, cómo queremos actuar, cómo queremos interpretar lo que nos sucede. Tenemos la elección en el día a día de elegir estas cosas, de darle una perspectiva diferente a nuestra vida, de no ser víctimas de lo que nos sucede, sino de ser esos reyes de lo que nos sucede. Todo esto lo puedes hacer tomando la decisión. ¿Quieres seguir siendo la misma persona o quieres cambiar? ¿Quieres llegar a ese siguiente nivel o quieres seguir siendo la misma persona, como hemos comentado antes, diciendo que te he dicho lo que tienes que hacer, pero no cómo hacerlo? Que eso no es más que una persona con excusas para no cambiar. Date permiso para cambiar, date permiso para dejar ir estas emociones y estos pensamientos que no tienen que dominarte, que no tienen que controlarte, porque vienen por parte de tu condicionamiento pasado. Y fíjate, yo sé que estas emociones y estos pensamientos vienen por parte de mi condicionamiento pasado. Cuando surgen las acepto, dejo estar esas emociones y redirijo mi atención, me centro en lo que sí que quiero, pero no me centro en lo que sí que quiero ocultando lo que no quiero, porque si ocultas lo que no quieres, le estás dando energía a eso que no quieres y en lo que te centras se expande. Espero que este enfoque que hemos comentado en este vídeo te haya ayudado mucho más, te haya ayudado sobre todo a entender el poder que tienes de dejar ir esto, que no te controle más, que no te domine, porque tienes esa elección. Oye, si tú eres libre de elegir y quieres seguir siendo dominado por las mismas emociones y por los mismos pensamientos, porque dices que no sabes cómo hacerlo, es una excusa. Es una excusa, porque si quisieses de verdad no seguir pensando lo mismo o no seguir experimentando las mismas emociones, estarías dispuesto a dejar ir. Pero a lo mejor esa mente condicionada está muy cómoda donde estás y otra vez, no quieres cambiar, no te estás dando permiso para cambiar. Pero yo vengo aquí a animarte, a que te des permiso de ser quien quieras ser, a que te des permiso para que estas emociones, que son residuos del pasado, no sigan dominándote, que seas tú la persona que acepta responsabilidad por su vida, que en todo momento escoge lo que quiere para sí y para sí mismo y para su vida, en relación con dónde quieres llegar. Optimiza tu vida para ir a donde quieres ir, no para ser una hoja movida por el viento. No seas una persona dominada por los mismos pensamientos una y otra vez. Tienes que cambiar si quieres evolucionar. Y es una decisión. Ahora mismo, como estás adicto a esos pensamientos por esa emoción que te acuerdas que había detrás de esos pensamientos, si tú sigues tratando de cambiar esos pensamientos uno por uno, seguirás teniendo esa emoción de fondo. Céntrate en dejar ir esa emoción, en liberarte de esa emoción. Libérate de esa emoción, déjala ir. Es así de simple, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es también fácil hacerlo, que no vayas con la mentalidad de que es difícil, porque es más fácil de lo que te crees dejar ir. Y cuando lleves una semana dejando ir en el día a día, dejando ir esas emociones, esos pensamientos que te dominan, que te controlan, te vas a sentir una persona con mucha mayor fuerza interna, más claridad, más poder, más sabiduría incluso, y sobre todo más felicidad. Así que te recomiendo que este no sea un vídeo más. Espero que haya sido un vídeo que te haya pinzado un nervio o una neurona y decidas ir hacia adelante ya de una vez, no limitándote como estás haciendo o a lo mejor como has estado haciendo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya ayudado, que te haya servido, que te haya sido sobre todo de ayuda para que lo apliques en tu vida, para que lo apliques y dejes ir aquello que no quieres que siga dominándote, para que puedas centrarte realmente en lo que sí que quieres centrarte. Suscríbete para sacar todo tu potencial y ser todo lo que puedas ser, porque en este canal vamos muy en serio con precisamente eso, con que seas todo lo que puedas ser y que saques tu potencial y que no desaproveches tu vida, porque al final qué lamentable desaprovechar la vida de uno, ¿no? Así que vamos a por lo que queremos ir, vamos a darnos permiso para conseguir lo que queremos conseguir, vamos a darnos permiso para ser quienes queremos ser y vamos a darnos permiso para ir hacia adelante y suscribirnos a esta comunidad al final de personas que realmente van a por lo que quieren. Si eres una persona ambiciosa, entonces estaría encantado de que te suscribieses, de que formases parte de este canal porque vamos a ir a por todas, hasta que me muera, ¿de acuerdo? Así que suscríbete, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, compártelo con cualquier persona que creas que se va a beneficiar de este conocimiento y sin más que decir, que vaya todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.